Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Trombofilia y un proyecto de ley necesaria que no avanza. Este trastorno en la coagulación de la sangre que pueden padecer tanto hombres como mujeres es causante del 50% de los abortos recurrentes. La Asociación Civil Trombofilia y Trombosis Argentina, creada en el 2018, es una ONG destinada a la difusión de la trombofilia, prevención de la trombosis y asistencia de aquellas personas que buscan su diagnóstico o que necesiten medicación y las obras sociales prepagas o el Estado no se las provean. Por eso hoy estamos en comunicación con Ivana Arioz, que es la presidenta de la Asociación Civil Trombofilia y Trombosis Argentina, que hoy se extiende a toda Latinoamérica y la conforman más de 20.000 familias en Argentina. Hola Ivana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Estefanía, Fernando. Bueno, muchas gracias por el espacio, que la verdad que para nosotros es fundamental por poder difundir esta problemática. No, sin duda. ¿Cómo estás, Ivana? Nada, para comenzar queremos que nos cuentes por qué decidiste crear la Asociación Trombofilia y Trombosis Argentina. Un breve resumen. Sí, bueno, esto como todas nos enteramos, hablo de las mujeres, hay que aclarar que la trombofilia la padecen los hombres como también. Lo dijimos al principio de la introducción, los hombres también, y eso es un dato importante, porque creemos que solo son las mujeres, viste, que se enteran por los abortos. Exactamente. Entonces, a mí, yo soy una historia más de tantas, ¿no? Me imagino. Pero lo que sucedió en mi caso es que mi caso fue uno de los primeros, ¿no? El tema de la trombofilia es estudiado para la medicina no tanto, ¿no? Hace 25 años y para nosotros es un montón de tiempo. Y entonces fue uno de los primeros casos. Yo pasé por 3 pérdidas de embarazo avanzados y en el medio de eso 4 abortos espontáneos en el primer trimestre, lo que se llaman abortos a repetición. Y entonces cuando recién después de pasar por todo eso me hablan de trombofilia, que había un porqué. Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, no entendía por qué perdía los embarazos. Entonces, bueno, ahí entiendo. Aparte en esa época, no sé hace cuánto fue, pero en esa época la trombofilia era como que ahora está de moda, entre comillas, digo, porque la gente ya sabe de qué trata. Sí, está más detectada. Está más detectada. Claro. En cambio, en esa época, no sé hace cuánto fue, por ahí no se sabía tanto. Sí, yo empecé con mis pérdidas de embarazo en el 2001. Claro, hace un montón. Entonces, exactamente, hace mucho y no se sabía. Entonces, bueno, pasé por la pérdida de 2 embarazos con partos prematuros en la semana 27 y 28, una nena y un nene que nacieron y súper fallecieron. avanzados. Súper avanzados, sí. Y luego por una preeclampsia también en la semana 25. Entonces, y en el medio de estos abortos en el primer trimestre, que todo, siempre decimos nosotras desde la Asociación Civil, ¿no? El dolor es el mismo y no se cuantifica. No. Realmente para una mujer pasar por una pérdida es terrible, no solo físicamente, sino el tema emocional, ¿no? La salud mental también está acá en juego. Y yo agrego algo más, no solo en las mujeres, toda la familia, porque la ilusión de un hijo totalmente de acuerdo. está por llegar, esa panza que va creciendo, los hermanitos que por ahí están esperando, ¿no? Realmente es muy duro. Entonces, bueno, me di cuenta de que esto podía prevenirse. ¿Por qué no se hace eso? Porque es un simple estudio de un análisis de laboratorio de Eso sangre. Te iba a preguntar, una de mis preguntas era esa, ¿cómo se detecta? ¿Tienen que sacar sangre nada más? ¿Es así de sencillo? Exactamente, es así de sencillo, te sacan sangre y se pasa a hacer una serie de laboratorios que no son de rutina, sino que son específicos. Pero acá la cuestión es que hay un protocolo médico que establece que hasta que una mujer no pase al menos por 3 pérdidas de embarazo, no va a acceder a ese diagnóstico, no va a acceder a ese estudio de laboratorio y por consecuencia al diagnóstico, ¿no? Y además al tratamiento, porque una vez que vos tenés tu diagnóstico, está la posibilidad de tener un tratamiento durante el embarazo y tener totalmente un bebé sano, vivo y llega a término.
Mira, las estadísticas, hay un estudio hecho en Estados Unidos y que lo trae acá a Argentina el Hospital Austral, Sí. establece que una mujer sin diagnóstico y sin tratamiento, solo el 5% llega a tener un bebé vivo, pero prematuro, Claro. con todo lo que conlleva. No te las puedo creer, consecuencias ese de un dato es bebito muy importante. prematuro. Con diagnóstico y tratamiento, entre el 85 y el 95% nace vivo y a término. Estamos hablando de un bebito que nace después de la semana 36 a la 38. Me quiero detener Eh, en algo que dijiste antes. ¿Qué sí. sucede? ¿Vos no te podés ir a hacer con la obra social el análisis de sangre para este estudio? ¿No lo cubren las obras No. sociales? ¿No lo cubre la obra social eso? ¿Desde ahí No, arrancamos no que está podés, todo mal? Estefanía, no puedes hacértelo en forma ni particular ni con una obra social si no pasaste por las pérdidas de embarazo. Sí. Es decir, primero hay que decir que no todos los laboratorios lo hacen, Sí. solo laboratorios que tienen reactivos que son importados y que hacen este estudio. Y esto es importante decirlo porque hoy todavía, en el 2026, Así es. en el interior del país, Sí. no hay laboratorios, hay muy poquitos que Que lo lo hagan, realizan. claro. Entonces, claro, imagínate la situación, lo que es en las provincias, ¿no? O sea que uno lo tiene muchas que hacer de chicas- forma privada, si quiere hacerlo en este momento. No, tampoco. A lo Tampoco, sumo que porque tengas si las vos 3 no pérdidas. Claro, si vos pasaste por las 3 pérdidas, Sí. bueno, ahí sí te van a dar una orden para estudiarte por Perfecto. trombofilia. Perfecto. Ahí Y podés ahí empezar a sí avanzar. podés empezar a avanzar y puede ser que la prepaga te lo cubra. Puede llegar a ser que te lo cubra. Hay algunos que no, las trombofilias hereditarias no las cubren. Claro. Hay 2 tipos de trombofilias, las adquiridas, que son las autoinmunes, que se despiertan en algún momento de la vida. Ah, Y mirá, las hereditarias que que ya nacemos con nacemos, esas. las Son hereditarias sí. mutaciones genéticas que, bueno, nacemos con esas. ¿Y qué pasa acá? Hay un detalle que como Argentina somos mayormente, descendientes de europeos, Sí. tenemos las hereditarias en un 85% de la población. Si nos estudiaran a todos, Sí. bueno, se establecería que el 85% aproximadamente de la población argentina padece estas trombofilias hereditarias. Por esa es la razón de que no se estudia, porque se dispararía el índice, digamos, de esta enfermedad. Esa es la razón, es una cuestión económica. Entonces, digamos que se limita el estudio. En las mujeres a pasar por 3 pérdidas de embarazo y en los hombres, y a las mujeres también, ¿no? Hablamos acá en general, a pasar por 2 trombosis. Si sobrevivís a 2 trombosis, bueno, ahí sí te van a hacer el estudio de trombofilia. Sí, Cuando realmente hay en el proyecto de ley, el cual yo soy autora, Sí. Establecemos que lo principal acá es, si tenés antecedentes familiares trombóticos directos, ¿no? Tu mamá, papá, hermano, tío, abuela, abuelo, tuvo una trombosis, siendo menores de 55 años, bueno, ahí podés ser un paciente que puede llegar a tener una trombofilia hereditaria. Entonces nosotros pedimos que a esa gente se la estudie. Y si sos mujer y tenés una patología autoinmune ya diagnosticada y estás buscando un embarazo, bueno, esas enfermedades autoinmunes se asocian con lo que se llama el síndrome antifosfolipídico, que es una trombofilia adquirida autoinmune. Bueno, a esas también. No pretendemos que a toda la población argentina se le haga el estudio, pero que sí se tenga en cuenta el criterio médico, porque los protocolos sí, son necesarios. Nadie discute que no. En todo tipo de enfermedades son necesarias y en todo el mundo. Pero acá, cuando se puede prevenir, no es necesario que una mujer tenga que pasar por tantas pérdidas de sus hijos, porque son Totalmente. vidas, para acceder a un diagnóstico. Sí, sí. Entonces, el criterio médico es lo que tenemos que prevalecer, más allá del protocolo médico, porque es el médico el que va a conocer al paciente, el que indague al paciente sobre estos antecedentes o estas enfermedades que pueden estar asociadas a una trombofilia adquirida autoinmune. Ahí es, bueno, si el médico decide mediante un interrogatorio en el consultorio, ¿no? Bueno, este paciente o esta paciente
puede ser que tenga una trombofilia, lo que se llama una sospecha de trombofilia. Bueno, se derive al hematólogo o se le haga la orden para estudiar estas trombofilias. Que no sea necesario estar muy al borde de la muerte, como lo es tener 2 trombosis, porque no solamente que pasas una, tenés que sobrevivir a una, sino a 2 es el requisito, o 3 pérdidas de embarazo. Eso básicamente es lo que pedimos en el proyecto de ley. Sí, y hay otras reglas como si fuese a partir de tal semana. Sí, lo que hay es, a ver... Por eso, porque para que te acepten, digo. Una cuestión de cobertura. Sí. Acá hay que decir que, a ver, hagamos como una línea de tiempo, ¿no? Sí. Hagamos un poquito de memoria. Se fue estudiando la trombofilia, ¿no? Sí. Bueno, en principio se cubrían los tratamientos a todo tipo de trombofilia, siempre pasando por las 3 pérdidas, por supuesto. Ahora, con la ley 1000 días, en el 2021, cuando se sanciona la ley 1000 días, que se sanciona en el mismo momento que la despenalización del aborto, se establece en la ley 1000 días un solo artículo, que es el artículo 23, y que nosotros estamos pidiendo que se derogue ese artículo, porque establece ahí que hay que acompañar los embarazos de riesgo. Y esto está hablando concretamente en el artículo 23 de las mujeres que están diagnosticadas con trombofilia. Pero no cambia nada la situación. Es decir, para acceder al diagnóstico hay que seguir pasando por 3 pérdidas de embarazo. Y luego establece como criterio, a ver exactamente la inversa. Una mujer que tiene diagnóstico de trombofilia, que por supuesto ya viene con una historia de pérdidas de embarazo, llega a un hospital público o a una clínica, lo primero que se le dice y se le ofrece a esa ayuda, ¿no?, es que aborte. No se le informa que con un tratamiento puede tener un hijo vivo. Claro. Entonces, la primera solución va a ser el aborto, legal, el que ella decida tener un aborto, hacerse un aborto. Si la mujer no toma esa elección, bueno, ahí sí se le dice que hay un tratamiento que es con la heparina de bajo peso molecular, que habrán visto muchas que se ponen la inyección en la panza, es una por día generalmente, hasta el momento del parto. Es un anticoagulante, porque ¿qué pasa durante el embarazo? La trombofilia es una condición en la sangre que tiende a formar coágulos. Claro. El embarazo es un estado protrombótico, o sea, eso le agregamos una trombofilia, es un combo terrible. Total. Y ahí pasa que se detiene el embarazo o hay retraso de crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta, preeclampsia, parto prematuro, o directamente se muere el bebito en el embarazo, durante el embarazo. ¿Por qué? Porque estos trombos invaden la placenta, invaden las arterias uterinas, entonces no permiten que la sangre circule normalmente y no pasa, la sangre no lleva, digamos, oxígeno y alimento de la placenta hacia el bebé. Eso es lo que sucede durante un embarazo con trombofilia. Entonces, realmente la ley 1000 días puede ser muy buena en otros aspectos, en cuanto a otro tipo de embarazos, a la contención, a la lactancia, pero no a la trombofilia. Y el error fue incorporar ese artículo en la ley 1000 días y no cambiar absolutamente nada. Nosotros necesitamos llegar a un embarazo con un diagnóstico precoz. Totalmente. No habiendo pasado por mínimo 3 pérdidas de embarazo. Bueno, y acá viene el tema de la propuesta de ley que ustedes hicieron, bueno, donde estabas explicándola, y cómo está en este momento la ley. ¿Está en la Cámara de Diputados? No nos han dado ingreso año, no nos han dado ingreso del proyecto de ley. Es muy importante que se pueda tratar en este 2026. Exacto, porque algo que preguntó Estefanía, que me gustaría contestarlo, es que debido a esto que les comentaba de la ley 1000 días, se hizo un protocolo. Como saben, todas las leyes tienen que ser reglamentadas. Se hizo un protocolo en el Ministerio de Salud de la Nación en el 2023, donde se endurecieron mucho más las situaciones para las coberturas. Claro. Como les decía, las trombofilias hereditarias quedan fuera de ese protocolo, fuera del acceso al diagnóstico y por lo tanto al tratamiento,
pero no quiere decir que esas mujeres con trombofilia hereditaria no necesitan la medicación, la necesitan. Lo que pasa es que no tienen cobertura directamente. Sí. Y las que tienen síndrome antifosfolipídico les van sí a cubrir la medicación, pero a partir de ¿cuándo? De la ecografía con latidos. Eso es semana 8 o 9. Entonces, desde Por la medicación eso se necesita desde el test positivo o el laboratorio de beta positiva, la confirmación del embarazo. Totalmente. Entonces son 8 o 9 semanas y a veces el primer trimestre que no tienen cobertura. Y ahí es cuando la asociación civil se está haciendo cargo de absolutamente, diría, todos los embarazos que no tienen ese periodo de cobertura en todo el país. Y a la pregunta tuya, Fernando, seguimos insistiendo, por supuesto, con el proyecto de ley, pero bueno, este año directamente todavía no nos han ingresado el proyecto a la Cámara de Diputados. Necesitamos, por estas situaciones, es sumamente necesario que haya una ley. No puede ser que para que una mujer acceda a un diagnóstico, tenga el derecho a la salud, tengamos que sacrificar vidas para Totalmente. eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto es como que revertir, digamos, la pirámide constitucional, los derechos constitucionales básicos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, pero para yo saber que tengo derecho a la salud, tengo que poder acceder a un diagnóstico y a través de eso acceder a la salud, saber que tengo que ir al médico, cuándo, qué puede ser lo que tenga, qué no tengo. Correcto. Son situaciones que están vulneradas hoy. ¿Cómo se pueden nuestros oyentes contactar con ustedes a la Fundación? Para obtener más información. Para tener grupo de ayuda. Me imagino que dan un montón de herramientas. Tenemos grupos de ayuda. Nosotros muchas veces cubrimos esos diagnósticos, hacemos campañas para diagnósticos gratuitos. Nos contactan a través de todas las redes sociales como Trombofilia y Trombosis Argentina. Nos mandan un mensaje privado y enseguida siempre hay guardias atendiendo en todas partes a gente de todo el país. Hoy por hoy somos más de 100.000 familias en todo el país que estamos trabajando por esta causa y también brindamos la medicación que es sumamente muy costosa. Lo dijiste, es muy costosa. Incluso hay gente lo que he leído, que hay gente que dona la medicación cuando ya no la utiliza para otra gente, ¿no? Qué bueno eso. Exactamente, nos pueden contactar también para donar la medicación en cualquier punto del país, porque nuestra red está en todo el país. Tenemos la medicación en todo el país, en todas las zonas, como para poder asistir a la urgencia inmediatamente. Así que es muy necesario y bueno, la difusión, les agradezco muchísimo porque es lo que más necesitamos para que la gente sepa que esto existe y que hay soluciones y que estamos también para ayudar. Ivana, pero estemos en contacto, esto no termina acá. Muchísimas gracias, Estefanía. Y bueno, y que pueden firmar por el proyecto de ley para la solicitud, ¿no? Para apoyarnos en change.org/ley de trombofilia y trombosis. Vamos 80 y pico mil firmas y así todavía no nos dan curso a nuestro proyecto de ley. Perfecto, Ivana, te agradecemos mucho. Gracias y felicitaciones por el trabajo. Felicitaciones, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.